hoy vamos a hacer preguntas en su tinta con los videojuegos. Hay bastantes maneras de entender los videojuegos. Una de esas maneras, pues es que lo único que sirven es para perder el tiempo y que los niños lo único que hacen, niños y jóvenes y adultos también, pues se la pasan ahí horas y horas y horas y pues es un desperdicio. Pero resulta que no, que a través de los videojuegos se pueden hacer cosas muy interesantes y por eso hoy vamos a hacer preguntas en su tinta sobre este tema que está bueno, ¿no? Está bueno. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo empezaste tú con este asunto de que los videojuegos podían ser algo, pues, benéfico, si lo podemos llamar así? Sí, claro, desde que yo estaba en la carrera empezamos a hacer servicio social y notábamos que niños que tienen parálisis cerebral infantil tenían ciertas dificultades para aprender algunos software. Entonces queríamos podernos hacer lo más independientes posibles, pero se resistían a algunos temas de aprendizaje. Entonces empezamos a usar algunos juegos que empezamos a crear y entonces era mayor la emoción que les daba usarlos y podían de esa manera abrirnos el espacio para enseñarles más cosas. Entonces con el paso del tiempo hemos ido desarrollando más y más este tema y nos hemos dado cuenta que un videojuego no necesariamente únicamente es perder el tiempo, justamente como mencionabas, sino puede tener algo benéfico, pero siempre y cuando se tengan ciertos lineamientos. Sí. Pero ¿por qué con niños con parálisis? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo se te ocurrió eso? Generalmente hay distintos centros en Guadalajara en los cuales tenemos justamente atención dedicada a niños con parálisis cerebral infantil. Entonces, una de las cosas que ellos les quieren ayudar es a que aprendan a usar la computadora, porque en la computadora pueden usar el internet, pueden aprender muchísimos más temas de lo que es de su interés, pero el problema es que cada uno de ellos tiene ciertas limitaciones. Entonces, había algunos niños que no podían mover sus brazos y entonces se les tenía que hacer algún tipo de mouse especial a través de la cabeza. Entonces, otros tenían que ser con ciertos movimientos de la mano o siguiendo únicamente la mirada. Pero el tipo de cosas que buscaban en internet pues son temas de entretenimiento. Entonces, si tú querías ayudarles a enseñarles cómo redactar un documento, cómo crear una presentación, pues era sumamente difícil porque no querían hacerlo. Ellos querían buscar pues sobre la caricatura que más les gustaba, etcétera. Entonces, como cualquier niño de cualquier parte del mundo, claro, de cualquier condición. sí, definitivamente, como cualquier niño. Entonces, igual que como cualquier niño, se nos ocurrió empezar a meter videojuegos, que fuera un gusanito que les empezara a decir, oye, te voy a dictar un documento, a ver, tú escríbelo, acomódalo así, y entonces el niño sentía esta interacción de que estaba en un videojuego, pero en realidad le estábamos enseñando a usar pues un editor de texto. Sí. Y así, y todo eso tú lo creabas, tú lo diseñaste. Sí, claro, así es. Ajá. ¿Y cuáles fueron las primeras, digamos, respuestas de esos niños? O sea, ¿cómo reaccionaron ante todo eso? Con mucha emoción. En el momento que les dices que va a ser un videojuego, se emocionan, se alegran y empiezan a tratar de aprender cuáles son las mecánicas, cómo responde, y la reacción es que quieren más. O sea, ellos generalmente tenían una hora para tener su taller de cómputo, querían más. Entonces, después de la hora de clases, algunos de ellos se quedan alrededor de una hora más. Entonces, ellos pedían el favor de que les abrieran de vuelta el taller de cómputo para poder seguir jugando. Entonces, es una respuesta extremadamente buena. Y además con eso aprendían. Sí, así es justamente combinar esto. Hoy en día ya tiene un término oficial que es gamificación, que es meter todo el tema de juegos dentro del aprendizaje. Y esto pudiera aplicarse en todas las condiciones, no solamente para niños que tengan algún problema. En general pudiera ser una forma para aprender así para cualquier niño. Sí, definitivamente. De hecho, hay una aplicación muy famosa que hoy en día los profesores usamos bastante que se llama Kahoot. Kahoot es una aplicación para nuestros celulares en la cual todos entran como un estilo Jeopardy. Y en ese Jeopardy el profesor tiene ciertas preguntas que ya cargó previamente y tiene opciones. Entonces, ya sea que individualmente o en equipos, se ponen a responder. Entonces, el salón de clases se convierte en un Jeopardy. Y lo que sucede es que cuando les dices, la siguiente clase vamos a revisar el tema de la historia de México, va a ser un Kahoot, se ponen a estudiar mucho más.
Porque llega y entonces quieren ser el primer lugar y van viendo quién va en primer lugar, quién va en segundo lugar y se les da una bonificación por responder más rápido y cambia completamente el salón de clases de esa manera. Entonces, sí, porque es para además me todos. imagino que tanto en cualquier condición que se encuentre un niño, pues va a tener más atención, número uno. Sí, así O sea, es. mantener la atención de un niño en cualquier condición es difícil. Sí, Entonces con eso pues ya tienes, o sea, ya capté tu atención, ahora viene la segunda parte, ¿no? Da lo mismo que lo aprendas con una estampita o que lo aprendas con un juego, ¿no? así es. Si sabes, o sea, ¿en qué año se descubrió América? Pues no importa dónde lo aprendiste, ¿no? El chiste es que lo sepas, pues, ¿no? Así es, exactamente. ¿Y cómo es la reacción con los demás niños? O sea, ese niño aprende a socializar más con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros, o estamos hablando de niños muy aislados. No, hay de todo, ¿eh? Realmente es algo en general. Como personas nos gustan los juegos. O sea, desde un juego de mesa, como puede ser póker, como puede ser un dominó, etcétera, a todos nos gusta. Y la reacción generalmente es justo como tú decías. Existe esa emoción, te motiva a querer estar ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Que el diseño del juego tiene que ser muy bien hecho. Si no, lo que va a suceder es que aíslas más a la persona. Y entonces vemos lo clásico de que llegas a un restaurante, están comiendo y todo el mundo está en su celular sin poner atención a los demás. Entonces lo que busca, por ejemplo, Kahoot es que entre todos se pongan como un equipo a decir, oye, yo creo que es esta, yo creo pícale en esta opción. Y entonces de esa manera buscar mayor interacción. Sí, de por sí estamos medios aislados. Sí, claro. Con el uso normal, pues más los videojuegos, porque por eso te decía, yo veo que los niños, pues no sé cómo, si esta palabra sea la adecuada, pero veo que los niños en algunos casos se aíslan, se hipnotizan, no saben lo que está pasando en su entorno, porque están juegue y no sé qué tan peligroso sea para un niño meterse a ese mundo y ya no salir, ¿no? Sumamente peligroso. De hecho, la cantidad de tiempo que deben de pasar frente a una pantalla es muy pequeña. O sea, un niño que está de recién nacido hasta los 2 años de edad prácticamente no debería de tener una pantalla. Eso que vemos que de repente los padres yo de he visto familia... bebés que ya Eso bebés. no debería suceder, porque justamente sucede esto. Se puede volver una adicción. Es algo real que se puede volver una adicción. De 3 años en adelante estamos hablando que alrededor de 15, 20 minutos, máximo media hora, y debe de haber descansos en el medio. Entonces, todos estos juegos tienen que ser pensados de tal manera que sean jugados por niños que tengan una edad adecuada y que no sea por tiempo prolongado. En la clásica historia de que tenemos el chavito que llega después de la escuela a su casa y se avienta 5 horas consecutivas jugando, eso está completamente mal, eso no debe suceder. ¿Y ahí de qué depende? ¿Del papá? ¿Sí? Del papá, y también cada vez vamos diseñando mejores herramientas. Digo, en el caso del celular, no sé si has notado que últimamente ya las nuevas actualizaciones tanto de Android como de iOS te dicen, en esta semana tu consumo fue de tantas horas. Entonces ese tipo de herramientas nosotros las podemos usar cuando estamos diseñando un juego y nosotros saber que llevas 1 hora continua jugando y decirte, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, para volver a jugar tienes que darle 3 horas de descanso a este juego. Entonces son cosas que nosotros podemos hacer como creadores, pero que tiene que ser de nuestro lado. O sea, nosotros como creadores tenemos que estar convencidos que buscamos algo para el bien. Desafortunadamente, no todos los desarrolladores piensan así. Algunos nomás piensan con la cartera enfrente. Sí, pues, entre más juegos, más publicidad, más todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, a ver, platícanos de tu trayectoria, porque tienes una trayectoria muy interesante. Antes de pasar al otro término que me interesa mucho, es cómo esto puede ser un beneficio para la salud en todos los aspectos. ¿Tú de dónde eres y cómo te metiste a este mundo de internet y de la tecnología y de robots y todo ese tipo de cosas? Bueno, yo curiosamente, yo soy tapatío, yo nací aquí en Guadalajara. Yo curiosamente a la hora de estar estudiando la primaria, a mi maestra de primaria se le ocurrió en cuarto decirles voy a enseñar a programar. Entonces agarró un lenguaje de programación que se llama LogoWriter, que era una tortuguita, un lenguaje diseñado por uno de los investigadores de MIT, que dijo, ¿sabes qué? Esto para niños, para que los niños aprendan.
y me voló la cabeza. O sea, dije, wow. Cuarto año de primaria. Cuarto año de primaria. Entonces yo hablé con mis papás y les dije, oigan, yo quiero estudiar esto. ¿Cómo se llama la carrera? Ingeniero en sistemas. Le dije, perfecto. Terminé la primaria, yo iba a entrar a una secundaria privada y pregunté, lo primero que pregunté, ¿aquí llevan clases de programación? No. Papá, yo quiero programación. Me dijo, pues una secundaria técnica. Entonces yo brinqué de una escuela privada a una escuela pública para seguir estudiando programación. Para la prepa ya regresé a una escuela privada y en la universidad estudié ingeniería en sistemas y luego una maestría en ciencias de la computación. Entonces yo desde muy niño siempre me ha encantado el tema de cómo la imaginación es el límite. O sea, una computadora, siempre y cuando sepas más o menos hacer las cosas, puedes crear lo que quieras. Y mucho de mi interés siempre ha sido de cómo ayudar a las personas. Entonces, como te decía, en la universidad trabajé mucho con niños con parálisis cerebral infantil. Durante la maestría trabajé con personas con ceguera. No necesariamente personas que son 100% ciegas, sino legalmente tienen ceguera. Y actualmente... Debilidad visual sería, ¿no? Debilidad visual, exactamente. Y que también pueden hacer eso, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que ellos necesitan aprender es ecolocación. Eso que vemos muchas ocasiones de que pegan con la lengua para poder identificar en dónde están o hacen chasquidos o con el bastón van pegando alrededor. Justamente ese fue mi tema de tesis de maestría. ¿Cómo podemos ayudar a desarrollar eso con un videojuego? Y además, esto se puede convertir en algo, no solamente en el asunto de aprendizaje o en el asunto del juego como tal, como terapia, sino también en un trabajo, ¿no? ¿Sí? Una manera de vida, ¿no? Sí, de hecho, cada vez más en México vemos personas que abren estudios de desarrollo de videojuegos. Yo por mi parte, yo soy profesor investigador en la universidad y justamente una de las cosas que trabajo es juegos serios, así es como se le llama el término. ¿Qué? Serios. Serios. Serious gaming, es sí, el tipo de juegos que se crean de este estilo, que es combinar tecnologías muy nuevas junto con teoría de gamificación para poder darle una salida a todo esto. Sí, por eso yo hablaba del lado muy positivo y del lado muy negativo. Del lado negativo inclusive hemos visto que hasta muchos, bueno, recientemente lo acabamos de ver en uno de estos atentados terroristas, que hasta han usado el pretexto de los videojuegos para convertir un acto terrorista en un juego, o un juego en un acto terrorista, o sea, Sí, de la vida virtual a la vida real, ¿no? Sí, es un tema sumamente complicado. Generalmente cuando doy conferencias de este tipo de temas, los papás me preguntan, ¿y cómo puedo saber que un videojuego es apropiado o no para mi hijo? Y lo primero que les digo es que justo en la portada de enfrente del videojuego, sea por internet o sea físico, tiene una clasificación, igual que las películas, se llama el ESRB, y ahí dice qué tipo de contenido va a tener el videojuego. Entonces, lo que sucede muchas veces... Que no se fije uno es otra cosa, ¿no? Exactamente, que como padres de familia tenemos que ponernos las pilas y revisar. O sea, si ves una película donde dice, aquí hay acción, aquí hay sexo, aquí hay drogas, digo, ya si quieres que tu hijo la vea, pues ya estás advertido, ¿no? En eso mismo pasa con los videojuegos. Sí, así es. Si uno toma un videojuego como Grand Theft Auto, que es un juego muy famoso porque es de robar autos, levantar sexoservidoras, etcétera, etcétera, estar matando personas, en la parte que viene toda la descripción es alrededor de 4 líneas de toda la explicación de tipo de contenido que tiene, de violencia, de que sale sangre, de que sale temas de robo de autos, de criminalidad, etcétera, etcétera. Esta parte me interesa mucho. No nada más enfocarnos al asunto malo, sino al asunto bueno. Platícanos de este, pues, ¿qué es? ¿Robot? ¿Milo? ¿Cómo se llama el robot? Sí, Milo es justamente un desarrollo que salió al mercado hace un par de años. La idea es un robot el cual ayuda a niños con autismo. Generalmente el autismo es un espectro porque hay muchas características diferentes y no hay manera de poder comparar un niño con autismo con otro niño que sufre de autismo. Entonces lo que sucede es que generalmente algunas de las cosas que tienen en común es problemas para poder relacionarse socialmente, problemas a la hora de tener, pues, reconocer el entorno y que suelen hacer tareas repetitivas hasta un grado que ya parece obsesión. Entonces, pues si quieres nos platicas un poco más de este asunto. Aquí nos quedamos, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir haciendo preguntas en su tinta para pasar al otro tema. ¿Cómo hacer que, por ejemplo, un niño con autismo aproveche a Milo y aproveche todo lo que tiene que ver con, pues,
jugar, ¿no? Así es, con todo gusto. Así que seguimos haciendo preguntas. Bueno, pues como siempre, este es el lugar favorito para hacer preguntas en su tinta y por eso siempre lo estamos invitando a que asistan a este lugar real, no es virtual, es un lugar real donde hay comida real, donde hay bebida real, donde hay una atención real y pues también digo, qué bueno que hay todas estas tecnologías y qué bueno que hay todo ese tipo de cosas, pero sí creo que en algunas ocasiones nos aislamos o dejamos que este tipo de tecnología se convierta en algo nocivo cuando puede ser algo positivo. Y para hablar del lado positivo, pues seguimos haciendo preguntas en su tinta. Bueno, está muy interesante todo este asunto del autismo. Yo entiendo el autismo como un niño que se aísla, que vive su propio mundo. Así lo entiendo yo, no sé cómo sea. Sí, es generalmente una de las cosas que tienen en común. Están aislados y tienen problemas en relacionarse socialmente, además de tener tareas muy repetitivas. Comentábamos sobre Milo. Milo es un robot que fue diseñado para enseñarles sobre distintas maneras de reconocer emociones. ¿Qué sucede? Muchos niños con autismo no pueden diferenciar si que yo haga esto es felicidad, a que yo haga esto es tristeza. Entonces les tenemos que ir dando la pauta para que también ellos empiecen a mostrar esas emociones. Entonces Milo está diseñado para ser un robot que les ayude en esto. Para decir, bueno, y si estás contento, ¿cómo lo demuestro? Y si estás triste, ¿cómo lo demuestro? Exactamente, así es. Y también para identificar cuando está con otra persona, si la otra persona está triste, está feliz, está con duda, está preocupada. Sí, porque aparentemente, por eso te pregunto, identificamos al autismo como una especie como de indiferencia, ¿no? Es un niño indiferente que no lo mueve nada, nada lo entretiene, nada lo mueve y pueden pasar mil cosas y el niño imperturbable. También eso es parte de lo que se dice del autismo, ¿no? Sí, es parte de lo que se dice del autismo. Digo, hay muchísimas variantes entre la edad y las distintas condiciones que tienen. Dentro de este espectro, por ejemplo, está Asperger, que ese sí lo tenemos muchísimo más identificado, que cumple también con mucho de lo que hemos platicado. Bueno, a ver, ¿cómo entraste a ese mundo? Bueno, nosotros tenemos un laboratorio en la universidad que se llama Media Lab, en el cual nosotros trabajamos con tecnología de punta, realidad aumentada, realidad virtual. De hecho, tenemos uno de los primeros 100 cascos de todo el mundo de cuando Oculus salió a Kickstarter. Y entonces nosotros nos acercamos a distintos tipos de compañías para ver qué podemos hacer en conjunto. Nosotros decidimos desde el inicio que alrededor del 80% de nuestros proyectos fueran proyectos comerciales y 20% fueran proyectos pro bono. Entonces, justamente platicando esto con distintas autoridades de la universidad, uno de ellos nos dijo, oye, ¿sabes qué? Yo soy parte de una asociación civil que se llama Imagina. Ellos trabajan con niños que sufren de autismo, pues me gustaría que se conocieran, a ver qué sale. Entonces, nosotros lo que recomendamos es una visita bipartita, que ellos vengan a la universidad, conozcan nuestras instalaciones, vean algunos de los demos que hemos desarrollado y luego nosotros visitarlos para conocer cuál es el entorno y cómo pudiéramos ayudar. El entorno de ese niño en su casa y todo. Generalmente más bien en la asociación civil, en Imagina en este caso. Así es. Entonces nos visitaron, les pareció padrísimo, nos dijeron por favor vengan, nos llevamos equipo de realidad virtual, les pedimos que estuvieran presentes los padres de familia de los niños que fueran a participar en el experimento y nosotros no sabíamos qué iba a suceder. O sea, llevábamos los cascos, podía ser que el niño fuera mucho de su desagrado, tirar el casco y 1, 2, 3 pisotones y hasta ahí quedó. Que ni siquiera se lo pusiera. Que ni siquiera se lo pusiera. Mucho de lo que también sucede es que hay niños que no les gusta ni siquiera que los toquen. Entonces es difícil pues amarrar un casco a un niño. Sí, desde explicarles qué les vas a hacer, ¿no? Exactamente. Estamos ante un mundo completamente desconocido, ¿no? Sí, así es. Entonces acomodamos todo. Y lo que llevábamos era un demo que hicieron algunos de mis alumnos, que era un viaje por la Vía Láctea. Entonces ellos se veían dentro de una nave espacial, veían cómo se recorría la Vía Láctea y se detenía frente a la Tierra, viendo alrededor que estaba la Luna, que estaba el Sol. Entonces le pedimos a la primer participante, que era una niña que
por favor se sentara. Se sentó, nos dio autorización de ponerle el casco, lo amarramos y todo, arrancamos la simulación y veía a todos lados muy feliz y de repente se para. Y entonces voltea y dentro de la interacción había 2 sillas en la nave espacial. Entonces se para, ve la silla virtual y se intenta sentar. Por fortuna estaba acomodado el lugar que nos habían dado con la silla en el mismo lugar en el mundo físico que en el mundo virtual. Si no, va hasta el suelo. ¿Y quién sabe que hubiera reaccionado? Sí, claro. ¿Y quién sabe cómo hubiera reaccionado? Entonces, la niña estaba extremadamente feliz, se quita el casco con una sonrisa muy grata y nos pregunta, ella tenía muy buena interacción verbal, nos pregunta, oye, ¿me podrías hacer uno que fuera de ponis? Nosotros, claro, con todo gusto vamos a revisar cómo eso lo podemos integrar con algo más. Y ya, así fueron pasando. El último niño que pasa se llama Jacobo y es un niño que él tiene muy extremo su enfermedad de autismo. Y lo que sucede es que él definitivamente no le gusta que lo toquen. Es un niño súper aislado, que no le gusta interactuar, verbalmente casi no dice palabras y además es un niño que todo el tiempo está triste. Entonces, era la última prueba. Logramos, la más complicada. Sí, claro, la más complicada. Logramos ponerle el casco, empieza a ver alrededor, y levanta la mano y nos empieza a decir, ¡Ulna, Ulna! Nosotros, Ulna. Volteamos al monitor que teníamos, la luna, está diciendo luna, padrísimo, y va, se mueve. Entonces ya se detiene, se para también, se intenta de sentarse, regresa. Eso es muy interesante porque ese demo lo hemos probado con más de 1000 personas, debido a que lo hemos llevado a Campus Party y otros eventos, y jamás nos había tocado alguien que se parara y se intentara sentar en la otra silla. Únicamente los niños que tuvimos ese día el placer de conocer. Entonces ya termina, le dicen Jacobo, se terminó, él se quita el casco. Porque no está en tu mundo, que es un mundo virtual, es un mundo real para ti, ¿no? Claro, para ellos los estamos teletransportando a la Vía Láctea. O sea, los habíamos llevado completamente a otro lugar. Seguía siendo la realidad para ellos. Sí. Entonces le dicen, ya quítate el casco, con una sonrisa de lado a lado. Por primera vez en... Nos dijo la mamá que era la primera vez que lo veía sonreír así. La mamá estaba llorando a nuestro lado, emocionadísima. Se vuelve a poner solito el casco Jacobo y le dice, no, a ver, Jacobo, último, ya te tienes que ir a tu salón, se terminó. Permite que nuestra becaria le quite el casco, que le ayude a pararse. Se un para. Cambio inmediato. Sí, un cambio increíble con una interacción de 10 minutos en realidad virtual. Sí. Y vaya de salida cuando justo antes de pasar a nuestro lado, a mi compañero, que es el cofundador de este laboratorio, le da un abrazo. Y ya, sube. Entonces la mamá voltea y nos dice, mi hijo te acaba de dar el regalo más grande que puede dar en todo el mundo. Entonces, sí hay un cambio muy, muy grande y sí vemos mucha oportunidad de ayudar a que se reintegren. Es lo que trabaja Imagina, buscar que estos niños se reintegren para que vayan a la escuela junto con sus hermanos. Sí, y sobre todo que tengan lo que decía al principio, una opción no solamente de juego, de interacción familiar, social, pues de todo, todas las ventajas que puede tener, ¿no? Así es. Sí, es un entorno en el cual ellos se sienten seguros. Esa es la primera cosa que notamos. Es un entorno en el cual se sienten tan seguros que llevan el control. Exactamente, llevan el control. Pues ellos saben si se mueven o no se mueven, si se sientan o se paran o nada más ven, ¿no? Y además en el diseño podemos modular qué tipo de colores salen, la iluminación, todo buscando que sea un entorno que lo haga sentir tranquilo y que de ahí el terapeuta pueda empezar a trabajar en alguna de las cosas que busca mejorar. Sí, esa es la otra parte. Bueno, ya vivimos esto. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el proceso que sigue? Hemos estado trabajando con personas de psicología y psicopedagogía para ir desarrollando terapias que las cuales pueda usar un terapeuta para ir ayudando a cada uno de ellos. Como decíamos al inicio, es un espectro muy amplio, entonces es muy difícil crear una solución única que resuelva todos los problemas. Cada caso es diferente. Sí, exactamente. Entonces, hemos estado trabajando con eso. Hemos recibido estudiantes de maestría de Angoulême, Francia, que también nos han ayudado con la parte de gamificación. Y la idea es eventualmente tener un demo que podamos probar a mayor escala. Y si todo funciona muy bien, nosotros donar todo el software a cualquier institución que trabaje con personas que sufren con autismo. Y estamos también buscando que alguna asociación como la de Mark Zuckerberg o alguna otra asociación done todos los equipos de realidad virtual para que sea posible esto. Que yo, pues me tocó la fortuna hace muchos años de poder entrevistar a Ray Bradbury
porque me imagino que lo ubicas como un escritor de ciencia ficción, y me platicó en una de estas entrevistas acerca de un cuento que él había hecho de que las mejores personas, los mejores astronautas eran las personas que tenían alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque si era una persona con un tipo de, por ejemplo, parálisis, estaba concentrado en la computadora y no se distraía con otras cosas. Si era una persona sin piernas, por ejemplo, en la ingravidez, no importa que tengas o no tengas piernas, no te obliga. Y personas ciegas también podían tener una mayor interacción, ¿no? Ya después la historia termina de que llegan a un planeta o a un lugar y la gente visualiza a los seres humanos como son ellos, un poco como por ahí el mensaje, ¿no? De visualizamos según lo que estamos viendo. Pero ya un poquito platicando decía, las personas ideales para un viaje largo, ¿no? Porque no son las personas que pueden nada más dedicarse a eso, que no tienen otro tipo de distracciones. Y él hablaba de esto, parálisis cerebral, autismo, una serie de cosas. Bueno, ya lo vimos el punto negativo y el punto positivo, nos concentramos en el punto positivo. ¿Y esto en qué etapa está o cómo está? ¿Sigue siendo un experimento? Sí, seguimos haciendo el desarrollo para poder arrancar la siguiente fase de pruebas. ¿Qué es lo que sucede? Que para poder realizar las pruebas se necesita tener ciertas certificaciones y ciertas validaciones para asegurarnos que no hagamos ningún daño a ninguno de estos niños. De hecho, por mi parte, yo ya tomé una de las certificaciones en Canadá y otro de los profesores investigadores, él ya la tomó en Estados Unidos. Entonces, lo que buscamos es ya pasar a la siguiente fase, que sería teniendo el desarrollo completo, hacer una mayor cantidad de experimentos con más variantes, ver cuáles son los resultados y si todo sale muy bien, permitir que terapeutas lo empiecen a usar y que nos vayan dando retroalimentación para que cada vez sea mejor. Quiere decir que nos quedan todavía muchas preguntas en su tinta que hacerte de un futuro muy próximo.